Bienvenida, y quiero presentar primero a Alonso Núñez del Prado, presidente de la Asociación de AIDA Perú, y a Andrea Signorina, la presidente de SILA. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Tenemos por primera vez la oportunidad de tener una conferencia de este tipo. A raíz de que el Consejo de la Presidencia de AIDA Internacional decidió sesionar por primera vez en Lima, y quisimos aprovechar la presencia de todos estos expertos para que nos expusieran un poco sus opiniones y sus experiencias de sus propios países. Contamos ahora con la presencia de Andrea Signorino, que es la presidenta de la el Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho y Seguros de AIDA, quien nos acompaña también esta noche y que también quiere dirigirles unas palabras. Bueno, buenas noches. No tengo preparadas palabras. Simplemente agradecer en primer lugar a la Asociación Peruana de Derecho de Seguros, la AIDA Sección Perú, por habernos recibido a todos, por haberse animado a realizar esta actividad, que es una actividad novedosa en SILA, porque supone la reunión de los grupos de trabajo de SILA con su nueva organización. Los grupos de trabajo habían sido creados en la gestión del doctor Barroso como presidente de SILA, y yo lo que hice, simplemente lo que hicimos todos los que estamos aquí, fue pensar en una organización un poco más estructurada de los grupos, y también creamos reglas que fueron aprobadas en nuestro último congreso en La Habana por la Asamblea General de SILA. Y decidimos animarnos a justamente realizar, en ocasión del Consejo de Presidencia, que iba a ser en América, la primera reunión de grupos de trabajo de SILA en conjunto con los grupos internacionales, lo cual es una experiencia que creo que nos fortalece a todos, porque evidentemente nosotros tenemos mucho para aprender de los grupos internacionales, y también creo que tenemos mucho para dar a los grupos internacionales. Entonces creo que esta experiencia de tener los grupos de SILA más fortalecidos de forma tal de sesionar en conjunto con los grupos internacionales y poder intercambiar opiniones nos enriquece a todos. Además, los grupos de trabajo son la oportunidad de incorporar mucha gente que tiene ganas de trabajar en SILA y encuentra en los grupos de trabajo el ámbito indicado para presentarse, para presentar sus ideas, para debatir sobre todos los temas que tenemos en los 12 grupos. Así que no voy a sacar más tiempo porque sé que la agenda es apretada. Les agradezco a todos y los esperamos del 2 al 5 de mayo en el Congreso de SILA, que se realiza cada 2 años, que en esta ocasión es en Santa Cruz, Bolivia, y vamos a ir todos para allí, y todos los grupos también van a estar convocados. Muchas gracias. Y quisiéramos dar gran bienvenida a Sergio Ruy Barroso de Melo. Él va a dar una conferencia acerca de problemas legales y soluciones en los reaseguros en el Brasil. Sergio es profesor de la Cátedra de Derecho de Seguros y Reaseguros de los cursos de posgrado de la Universidad Cândido Mendes en Río de Janeiro, de la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, de la Fundación Nacional Escuela de Seguros, de FUNENSEC y de la Fundación Getúlio Vargas, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Responsabilidad Civil y Seguro de AIDA Brasil. Y finalmente, vicepresidente de AIDA Internacional. Bienvenido y adelante. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Hay que hablar muy rápidamente también para que se pueda entonces no se quedar con este problema. No es una broma. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a mi querido amiga, a todos los queridos amigos de AIDA peruana. Estoy muy encantado, muy contento en estar acá, en este país muy hermoso, muy especial. Y sobre todo conseguir ver reunidos acá los principales abogados,
estudiosos e interessados em direito de seguros. Felicitações por ter a AIDA de volta. Ustedes lo merecen e nós outros também. Bueno, a mí me fue pedido que hablase un poquito sobre reaseguro y ahí yo decidí hablar un poco sobre los riesgos operacionales, porque ese es un escenario muy común en Latinoamérica. Sabemos que el reaseguro es una actividad absolutamente internacional y por eso vivimos los mismos problemas. Entonces la idea es dividir un poco con ustedes aquello que vimos en nuestro día a día. Y ahí, quién sabe, raciocinarmos sobre las mejores soluciones. Desde el punto de vista de contrato, luego se muestra importante comprender que tamaño y clareza nos tiene como una ecuación que necesita ser equilibrada. Obligaciones y deberes de las partes ni siempre están colocados como deberían, correctamente, no solo desde el punto de vista de estructura jurídica, pero también desde el punto de vista de relación contractual. Por ejemplo, cláusulas largas, con textos largos, no significa un suceso, muchas veces es una lástima. La objetividad con seguridad es lo mejor para evitar litigios futuros. Hasta porque, y esto es muy importante, todo texto debe refletir el título. Por ejemplo, si ustedes manejan las cláusulas de control de siniestro en las cláusulas de cooperación, muchas veces vimos una cláusula de control con una redacción de control, pero una cláusula de cooperación también con una redacción de control. Y estos ciertamente son hechos que producen litigios y por lo tanto debemos cuidar para que no ocurran. Una relación con una visión de largo plazo, porque las coberturas de siniestros futuros ciertamente demandan esta necesidad, sobre todo de una renovación de los contratos. Inicio y fin de responsabilidad en consonancia con el contrato de seguro. Muchas veces vemos que hay lo que llamamos de descasamento, una forma diferente de celebrar el contrato de seguro con el reaseguro, y esto ciertamente produce mucho litigio. Definición de local para hora e inicio de validad, de vigencia. Es importantísimo tener en cuenta que el ideal es siempre poner la capital, hasta porque, como dice a poco, el contrato internacional de reaseguro puede producir comprensiones diferentes sobre inicio y fin de riesgos. Formalizaciones de acuerdos verbales. Muchas veces los brokers tienen muchos acuerdos que no van necesariamente al contrato de reaseguro. Debemos evitar eso y ponerlo todos en el slip de seguro, que es la propuesta de reaseguro, porque así evitamos también los problemas. Interpretación del contrato de reaseguro en consonancia con los documentos que le dieron soporte. Muchas veces esto no es hecho y ahí empezamos a nos afastar de lo que quieren las partes. Claro, inserir claramente en el contrato detalles técnicos del negocio celebrado. Los detalles técnicos que muchas veces están en pose de los corretores son ignorados y esto se muestra muy mal cuando estamos delante de un litigio. Para facilitar la renovación se recomienda la inclusión de una cláusula de plazo de prorrogación de la cobertura del reaseguro, sea automático, sea facultativo, porque sabemos que la colocación muchas veces exige un examen apropiado del riesgo que cambia, riesgo que produce hechos necesarios para conocimiento y sobre todo cuando estamos delante de un riesgo que ya tiene siniestros, sobre todo los vultosos. Por lo tanto, es sin duda una práctica muy interesante. Otro punto que es normal en Latinoamérica es el uso de abreviaturas o de idioma extranjero. Esto costuma ser un problema y ahí normalmente es interesante evitarlo, porque si tiene toda la expresión bien definida, no habrá ninguna duda por parte de un árbitro, por ejemplo.
El uso obligatorio del idioma nacional. Hay países que permiten que el contrato de reaseguro sea escrito en otro idioma. En nuestro país no hay necesariamente una prohibición, se puede escribir en cualquier idioma, pero cuando la superintendencia, que es el órgano de control, exige el contrato, este debe estar escrito en portugués. Yo siempre digo el siguiente: si alguien quiere hacer un negocio en un determinado país, por favor, que hable la lengua de ese país y sobre todo que lo pone en la lengua de ese país el contrato formal. Especialmente si estamos hablando de países latinoamericanos que viven bajo la civil law, que exactamente lo que domina nuestro escenario jurídico, y es muy diferente de la common law. Por lo tanto, me parece que esta es una providencia fundamental. Cláusulas consideradas como estándar de mercado, estandarización, no significa seguridad. Cuidado, porque muchas veces esta puede ser una decisión equivocada. Se recomienda el uso de cláusulas específicas para las necesidades de las cedentes. Utilización de métodos de conferencia, esto es muy importante. Por ejemplo, un checklist para saber las cláusulas obligatorias, las cláusulas que necesitan ser puestas en el contrato. Firma solamente tras la lectura cuidadosa y estudio atento para identificar ambigüedades y deficiencias que son muy comunes, sobre todo cuando tenemos la intervención de los corretores. Y acá una palabra: yo no tengo nada contra los corretores, hasta porque son fundamentales, pero la verdad es que muchas veces los corretores, en la prisa de hacer negocio, no se preocupan con los detalles, y por eso los abogados tienen la obligación de cuidar para que no haya ambigüedades y deficiencias. Un poquito sobre regulación de siniestros. Yo diría que la regulación de siniestro asegurado presenta supuestos muy importantes. Por ejemplo, determina la obligación de indemnizar del asegurador y del reasegurador. Cuando estamos hablando de grandes riesgos, normalmente estamos hablando de dos siniestros: el siniestro asegurado y el siniestro reasegurado. El asegurador también liquida todo ese siniestro reasegurado y constituye así una cuestión compleja en las relaciones entre las partes. Interés del reasegurador en liquidar justamente un siniestro es siempre presente. Por eso debe el asegurador trabajar como si reaseguro no tiene. La actuación del asegurador certamente va a producir un efecto directo en el campo, en el marco jurídico de las obligaciones del reasegurador. Y el reasegurador, claro, en principio no tiene ningún poder de gestión, en principio, porque no siempre es así. Y ahí, por actuar indirectamente en el interés del reasegurador, lo que debe hacer una compañía de seguros: debe adoptar tareas necesarias para verificar la existencia del siniestro. Claro, es lo más importante, tener un equipo para que se pueda utilizar inmediatamente, tan pronto sea conocido el siniestro. Determinar con mucho cuidado técnico la cobertura del seguro y la cobertura del reaseguro. Averiguar los daños, y ahí con mucha competencia y con mucha prudencia, porque estos son puntos que los reaseguradores avalían y normalmente exigen, y es absolutamente normal. Y desempeñar procedimientos que sean justos, exactos y diligentes, como si no estuviese reasegurada. Hay algunas razones que procuramos lembrar a todos para que la aseguradora tiene lo que llamamos de authority para regular el siniestro. ¿Y cuáles son estas razones? Por ejemplo, es el asegurador el contratante responsable por el cliente final. El riesgo final siempre es de la compañía de seguros. La compañía de seguros siempre será la principal responsable en relación al asegurado, que solo tiene derecho de acción en relación a la compañía de seguro y no al reaseguro. El asegurador dispone de toda la documentación e información necesaria para determinar el cuánto correspondiente a indemnización del reasegurador. Solamente el asegurador tiene este universo contractual y documental.
y mantiene el asegurador datos influentes para determinar finalmente la indemnización correspondiente al reasegurador. Por ejemplo, existencia de otros reaseguros en las carteras de exceso de daño. Estas son informaciones que solamente la compañía de seguro los tiene. Y por ejemplo, situaciones de correaseguro cada vez más común en los grandes riesgos. Por ejemplo, un tratado de exceso de excedente de pleno con participación de uno o de varios reaseguradores en cada grupo de pleno. Estos son hechos que es importante tenerlo en cuenta, pero solamente la compañía de seguro los tiene. La atribución al asegurador de la liquidación del sinistro reasegurado tiene como contrapartida el derecho del reasegurador de impugnar las liquidaciones efectuadas, sobre todo cuando no se ajustaren las normas que la regulan, no estuvieran de acuerdo con lo convenido en el contrato de seguro, cuando se imputa dolosamente excesiva responsabilidad al reasegurador. Puede parecer en un primer momento que estos temas no son comunes, pero son mucho más comunes que ustedes pueden imaginar, lamentablemente. El contrato de reaseguro automático y facultativo podrá definir si el reasegurador va a avocar la regulación y liquidación de siniestros, que es la cláusula de control, o si apenas va a cooperar. Acá es importante decir que muchas veces este tema de regulación de siniestro trae la cláusula de control, lo que es absolutamente legítimo, porque al final y al cabo el reasegurador es que va a pagar muchas de las cuentas. Pero el problema es cuando tenemos un conflicto de ideas entre el equipo de asegurador y el equipo de reasegurador. Y este conflicto de ideas entra en el marco del derecho del asegurado, produciendo muchas veces otros tipos de daños, como por ejemplo un retraso del pagamento de siniestro, y este retraso provocando una serie de prejuicios no contractuales. Cuando este asegurado procura recibir estos prejuicios en juicio, ciertamente el asegurador no puede llevar su reasegurador, y entonces se establece un juicio entre asegurado y asegurador y un arbitraje entre asegurador y reasegurador. Este es un fenómeno lamentablemente que ocurre mucho. Lo que hacer, el mejor hacer es no retirar del asegurador el authority, pero el asegurador tiene que imaginar un trabajo como si no tuviese reaseguro, un trabajo absolutamente prudente para evitar este tipo de problema. Y el texto de la cláusula de cooperación o de control del siniestro debe reflejar su título. Esta es una importante providencia para empezar las relaciones de una manera más saludable. Certamente de esta forma vamos a evitar siniestros y problemas con reaseguro. La cláusula de pago de sinistro debe especificar todos los gastos recuperables del reasegurador. Este es otro tema también que se repite, que es la dificultad de recuperación de gastos que no están especificados en el contrato. El nivel de colaboración o de intervención del reasegurador puede variar. Por ejemplo, hay cláusulas que establecen simplemente un deber de información para el asegurador. Otras que facultan al asegurador el derecho de solicitar del reasegurador su asistencia técnica, que se queda muchas veces esencial, sobre todo en algunos tipos de negocios en que este asegurador no está acostumbrado. Hoy, por ejemplo, los seguros llamados seguros financieros, en el marco de la responsabilidad civil, el D&O, por ejemplo, seguro cibernético, hablamos muy hoy de este tema, ¿no? Son realmente temas complejos, pero que certamente el reasegurador tiene una cantidad muy grande de información y de gente preparada, porque opera en todo el mundo, y esa es una ventaja. El reasegurador no es solo una compañía que va a hacer una inversión de capital, pero también una inversión de servicios, y lo más importante son los servicios de información, los servicios de asistencia, no solo para regular los siniestros, pero sobre todo los servicios de asistencia para hacer la subscripción correcta de este tipo de riesgo.
Existen algunas cláusulas que imponen al asegurador el deber, ¿volvió? Ok. De consultar el reasegurador, aunque recaiga sobre el reasegurador la decisión de indemnizar. Bueno, vamos a proseguir. La cláusula de control de sinistro confere al reasegurador auténtico poder de gestión, y ahí es importante comprender este tema. Por ejemplo, dentro del marco de la cláusula de control de siniestro, el reasegurador tiene la facultad de designar peritos, abogados, ajustadores, y claro, la decisión final será exactamente de este equipo. Tiene el reasegurador el derecho de intervenir en la defensa jurídica de las reclamaciones y conducirlas de la manera que quiere. Tiene la obligación del reasegurador de someter al reasegurador todas las decisiones sobre cualquier siniestro. Hay una cuestión que llamamos de eficacia interna de la cláusula de control, que es surgida en el marco de la autonomía convencional otorgada a las partes y que tendrá su eficacia meramente interna entre las partes del contrato de reaseguro, o sea, entre asegurador y reasegurador. Por eso no se puede imaginar algo como un derecho del asegurado. Acá merece una comilla muy rápidamente. Es que a veces tenemos una situación cada vez más común desde el punto de vista internacional, que es la contratación del reaseguro antes de la contratación del seguro. Normalmente los grandes asegurados tienen un data show y ahí procuran el mercado, por ejemplo, europeo, el mercado de Lloyd's, una colocación de sus riesgos, y después de colocarlo, el reaseguro viene a un país para colocar en términos de seguro. En este punto de vista, tenemos que imaginar que la cláusula de control de siniestro está totalmente ligada al derecho también del asegurado de recibir directamente del reasegurador la indemnización. Y también está directamente ligada a la cláusula de que prohíbe el asegurado de accionar el asegurador en cuanto la compañía de reaseguro no lo paga, llamada la simultaneous pay. Son cláusulas muy útiles para quien trabaja, sobre todo para compañías de seguro. Cuando el asegurado conoce la identidad del reasegurador, algunas veces corriendo y aceitando las cláusulas claim control, se materializa la posibilidad jurídica de acción directa. Este es un punto muy importante. Tenemos una obra que recomiendo para quien quiera profundizar el estudio, llamada La desnaturalización del contrato de reaseguro, escrita por mi querido amigo Carlos Ignacio Jaramillo, que procura estudiar todo el escenario de las responsabilidades de derechos de tanto aseguradores cuanto reaseguradores y asegurados. Profesora Gil Prados también tiene una obra, Derecho de Reaseguro, que procura de una manera o de otra examinar este tema, y es también una obra muy importante, salvo engano, publicada por la Universidad Javeriana de Bogotá. Desde el punto de vista de eficacia, podríamos decir que esta cláusula no puede ser exportada al contrato de seguro, porque el asegurador no puede quedar imposibilitado de reconocer cualquier responsabilidad sin el exequatur previo del reasegurador. Y no puede alegar también ante su asegurado el contenido de la cláusula de control al contrato de reaseguro, ya que ante el asegurado dicha cláusula es absolutamente ineficaz desde el punto de vista jurídico. El asegurador podría encontrarse, por ejemplo, ante numerosos problemas de compatibilidad entre plazos y procedimientos previstos en la cláusula de control. La cláusula de pago simultáneo, la simultaneous pay, el asegurador condiciona o suspende la exigibilidad de su obligación de indemnizar. No asume la obligación de pagar el siniestro hasta que el total del importe de la indemnización de reaseguro que a él le corresponde lo sea pagado. Herramienta útil para mitigar los problemas de atraso provocados por la intervención del reasegurador. Sin embargo, la demora del asegurador genera el peso de la corrección monetaria, interés y demora,
además de los perjuicios ocasionados al asegurado por la demora en el pago de la indemnización. Y ahí se pregunta, ¿el reasegurador acompaña a la suerte? Yo costumo ver que no. Muchas veces esto no ocurre. Muchas veces, me acuerdo en Brasil, por ejemplo, cuando tuvimos hace 9 años, la abertura de mercado. Antes de abrir el mercado, cualquier siniestro que llegaba, cualquier aviso de reclamo de grande riesgo, las aseguradoras entregaban a la compañía única de reaseguro que se llamaba IRB. Y claro, ia para el ejecutivo, ia para su casa absolutamente tranquilo de que IRB iría a resolver todos los problemas. Y lo resolvía. Y esto era un servicio. No solamente garantizar el capital, pero también el servicio de regulación del siniestro. Me acuerdo que luego después del mercado abierto, tuvimos algunos siniestros en que cuando el asegurador lo recibió y pasó a su reasegurador, ellos cerraban los brazos y decían, ahora me prueba que tengo que pagarte. Es un escenario diferente. Y yo diría que es perfecto, porque en realidad el asegurador tiene como obligación manejar los siniestros, lo que no ocurría en el mercado cerrado. Yo creo que Argentina también, el pasado, en la época de Inder, era lo mismo. Y esta era una distorsión. En realidad, el asegurador hay que ser profesional, tanto cuanto en la gestión del siniestro, pero también y sobre todo en la subscripción del riesgo, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Rápidamente sobre fronting, yo diría que el asegurado puede ejercer una influencia decisiva sobre el reaseguro fronting al exigir en algunas situaciones su propia realización. Y esto es común, porque, como dice, el asegurado coloca su negocio muchas veces primero en reaseguro. Y ahí, claro, la compañía de seguro no puede ser diferente, acaba se quedando con una parcela muy pequeña, ¿no? Y ahí tenemos un fronting que no es prohibido. El fronting es del negocio del seguro, es de los grandes riesgos, es natural de los grandes riesgos, no es un fenómeno anormal, ¿no? Entonces, cuando el asegurado no ejerce influencia en la contratación del reaseguro fronting, a él ninguna excepción podrá ser opuesta. Esta cláusula, bueno, estamos volviendo acá, perdón. Ok, acá está. Lo que quería decir es que en este caso en que el asegurado actúa decisivamente para relativizar las relaciones por obligaciones y el asegurador queda libre de ciertos preceptos, lo que debe hacer el asegurador? Espera la decisión de suscripción del reasegurador para efecto de inicio de su responsabilidad. Su responsabilidad no empieza en cuanto el reasegurador no decide. Se resguarda la compañía de seguro con el anticipo de los recursos necesarios al pago del siniestro. Imagina un siniestro de millones y millones de dólares que no fue cubierto por este asegurador, que solo tiene una parcela muy pequeña. Hay que esperar, hay que tener una protección de simultáneos pay, porque si no, no consigue. Va a certamente comprometer el capital de toda la empresa y posiblemente a la propia empresa, ¿no? Impone este procedimiento al asegurado la necesidad de esperar el pago simultáneo de la indemnización, y no es nada más justo, porque fue exactamente el asegurado, normalmente son grandes asegurados muy bien asesorados, fue exactamente él que buscó primero la compañía de reaseguro, el panel de reaseguro. La compañía de seguro solo actuó porque, claro, no se puede tener reaseguro sin seguro, ¿no? Con relación al reasegurador, toda vez que el fronting fuera realizado sin la transferencia del asegurado, tiene el derecho de mantenerse responsable contractualmente, única y exclusivamente en relación al asegurador. Claro, no se puede, esto es lo tradicional, no se debe invertir este concepto, ¿no? Entonces el reasegurador mantiene intactos derechos contractuales negociados con la compañía de seguro.
Se trata de obligación principal y naturalmente originada en la relación reaseguradora, hasta porque el reaseguro, a pesar de dependiente en su existencia en relación al seguro, es independiente en relación a sus efectos. Por último, la posición del corretor de reaseguros en estas hipótesis contractuales de fronte es decisiva, sobre todo para efectos de delineamiento y conocimiento de la esfera de derechos y obligaciones, porque actúa fundamentalmente en nombre del reasegurador, pudiendo, claro, también actuar en nombre de compañía de seguro o muchas veces del asegurado. Ello puede hacer, por ejemplo, gran diferencia en el momento de verificar el modelo bajo el cual el fronting fue negociado. Y, en principio, el corredor de reaseguros no tiene una relación jurídica alterada por la existencia del fronting. Para terminar, me gustaría solamente hablar de la cláusula ECO, que me parece una cláusula de protección fundamental a todas las compañías de seguro que quieran operar con grandes riesgos, porque es una cláusula que no permite dudas sobre el límite de lo que va a acompañar su reasegurador. Es una cláusula que cubre todos los reclamos que no están contractualmente cubiertos, por ejemplo, los lucros cesantes, daños morales, etc. Esta es una herramienta que utilizamos en los contratos exactamente para evitar estos problemas. Por lo tanto, estas son las ideas que teníamos. Podremos hablar un poquito más, tal vez, sobre arbitraje y otros más temas, pero no voy a cansar a ustedes que están aquí desde temprano, y solamente agradecer una vez más la sesión peruana de AIDA, felicitarlos por estar resurgiendo con esta fuerza y agradecer a ustedes por estarem ahí sentados y oyendo las palabras que estoy hablando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Ahora tenemos a nuestras panelistas, Andrea Signorino y Carlos Fischer. Cada uno tiene 5 minutos por temas de tiempo, porque ahora también va a venir nuestro siguiente invitado, que es Colin Crowley. Gracias. Bueno, la exposición de Sergio siempre es muy clara. Sergio, cuando hace sus exposiciones, y yo he ido sacando algún apunte sobre lo que él ha expuesto para poder simplemente hacer un comentario, que era un poco la idea que teníamos que me expresó Alonso con respecto a la función del panelista en esta ocasión, porque suelen tener distintas funciones o roles los panelistas. En esta ocasión es un comentario sobre la exposición. Me parece que es muy importante, en primer lugar, destacar la reflexión a la que nos lleva el tema de la claridad en las cláusulas de reaseguro, por donde comenzó Sergio su exposición. A veces le exigimos al contrato de seguros claridad. Hoy estuvimos hablando mucho de transparencia en el grupo, por ejemplo, de protección al consumidor, y a veces no se lo exigimos tanto al reaseguro. Y la realidad es que también, por más que en reaseguro sabemos que los usos y costumbres se aplican y tienen una influencia, los usos y costumbres internacionales, es evidente que también debemos reivindicar la claridad del contenido de las cláusulas del reaseguro, que lejos de ser estándar, deberían ser adaptadas específicamente a las necesidades del accedente. La importancia que ha destacado el doctor Barroso de las cláusulas relacionadas al siniestro, la verificación, la cobertura, la determinación de los daños por la reasegurada, en bien, por supuesto, del reasegurador también, porque cuanto más claras sean las cláusulas de liquidación de siniestro, mejor se van a beneficiar ambas partes de esa claridad. La importancia de las eventuales cláusulas de control y de cooperación, que tienen que determinar su alcance también con claridad. Otro aspecto que a mí me llamó la atención y que me parece muy importante señalar es el punto que indicó el doctor Barroso sobre la desnaturalización del contrato de reaseguro, cuando el asegurado acepta al reasegurador y conoce el contenido de la cláusula de control que determina poderes de gestión al propio reasegurador, sobre todo a la hora del siniestro. Esto, como hablaba el doctor Barroso, es tildado por algunos autores, como el doctor Jaramillo, como una desnaturalización del contrato de seguros a la hora de hablar de la acción directa del asegurado frente al reasegurador. Y aquí
me llamó poderosamente la atención, porque conozco bien la postura del doctor Jaramillo, también del doctor Barroso, con respecto a la desnaturalización que significa la acción directa del asegurado contra el reasegurador. El tema es que hay algunas posiciones en doctrina que establecen la verdadera vigencia, o le dan vigencia y le dan validez a la llamada cláusula cut-through, que determina la posibilidad, siempre que esté pactado en el contrato de seguros y de reaseguros, de accionar directamente el asegurado contra el reasegurador, obviamente siempre que esté pactado en el contrato de seguros. Es el caso del proyecto de ley de seguros en Uruguay, que establece la posibilidad de la cut-through, cláusula que es ampliamente debatida en doctrina, evidentemente, y que por supuesto muchos autores no comparten por esta mentada desnaturalización de la que hablaba el doctor Barroso. También resalto con respecto al fronting, que es el otro tema, que por supuesto me voy un poquito más para atrás, yo reivindico la independencia del contrato de seguros con respecto al contrato de reaseguros, no por lo cual niego que la cláusula cut-through puede llegar a tener alguna importancia a la hora de hablar de algunas quiebras de aseguradores y demás que dejan un poco al asegurado allí rehén de una situación. O sea que es un tema para debatir, pero evidentemente podemos discutirlo. El otro tema es el fronting, ya estoy. Que se puede oponer o no las condiciones de reaseguro dependiendo en cuánto influyó el asegurado en saber quién es ese reasegurador y en exigir incluso el fronting como elemento para poder contratar ese seguro. Y allí es curioso, como autores de la talla de doctor Stiglitz, hablan de la desnaturalización del contrato de seguro, de reaseguros, pero relacionado al fronting, o sea, señalan que el fronting. Yo creo personalmente que el fronting es una necesidad en los grandes riesgos, estoy absolutamente de acuerdo con Barroso. Y por último, la importancia de los intermediarios de seguros, de reaseguros, perdón, que a veces no es debidamente resaltada y que el doctor Barroso resaltó en forma muy extensa, porque son quienes deben determinar claramente los derechos y obligaciones de las partes y reivindicar, por supuesto, la mejor redacción de ese contrato en bien de los intereses de ambas partes. El rol del broker de reaseguros a veces no es tan destacado o no se tiene tan en cuenta, y el doctor Barroso lo resaltó grandemente. Por último, entonces, nada más que agradecer a Sergio por su exposición, siempre es muy claro él, siempre contribuyendo en materia de reaseguros, porque la verdad que recuerdo el importante libro que tiene el doctor Barroso sobre el contrato de reaseguros del año 2011, siendo por supuesto el reaseguro una materia que es esencial para lograr el debido equilibrio en el contrato de seguros, ¿verdad? Simplemente eso. Muchas gracias. Ahora le damos lugar al señor Fischer. Él va a ser panelista por 5 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta invitación, pero dejando claro que creo que merezco muy poco estar frente a ustedes para discutir los temas que hemos escuchado. En primer lugar, no soy abogado, y en segundo lugar, hace 5 años que estoy retirado de la actividad. Por consiguiente, vivo un poco de los recuerdos, pero no de una actualización. He escuchado con mucho interés la exposición de Sergio. Comparto muchos sus puntos de vista que bajo la experiencia propia son principios, diríamos, estandarizados. Son principios, son reglas que rigen, así son, que difieren mucho, a mi juicio, de lo que en la experiencia ocurre día a día en toda esta problemática del seguro y del reaseguro. Partamos de la ley de oro, que el contrato de seguros es totalmente independiente del contrato de reaseguro. Y bajo ese esquema, primero que nada, podríamos entender toda esta construcción teórica que nos ha presentado Sergio, y como repito, estoy en total acuerdo con esa presentación. Pero considero que en la práctica las cosas no son iguales. Se manejan de maneras totalmente distintas. Para partir, el concepto de el idioma. No nos olvidemos que la práctica nos indica que cada país, cada asegurador, escribe su slip de reaseguro que le es transmitido a su reasegurador. Y ese reasegurador tiene el derecho de alterar los términos y condiciones de ese slip y lo devuelve normalmente en el idioma de su propio país. Y en esos términos
llega a la compañía cedente. Y la compañía cedente tiene la opción de transmitir en una póliza, transcribir en una póliza todos esos términos del slip que constituyen las condiciones particulares de una póliza. Hacerlo en castellano, lo manda a traducir, o hacerlo también en inglés. La práctica nos indica que el asegurador establece que en caso de discrepancias entre una condición, una póliza traducida al castellano y la del inglés, va a predominar la del inglés. ¿Y por qué esta condición? No es por capricho. No nos olvidemos que la estructura en general del seguro parte de Europa y particularmente de Inglaterra. Toda la jurisprudencia del seguro viene básicamente de Inglaterra. Por consiguiente, lo que ellos dictaminan, lo que ellos ponen, se rigen por sus principios y no por los principios que nosotros ponemos en nuestro idioma. Y de ahí viene una serie de consecuencias de toda esta situación. Partiendo por el principio de la cláusula de control de reclamo. Sabemos, como hemos dicho antes, que no existe relación entre el contrato de seguro y su contrato de reaseguro. Particularmente en mi caso, jamás acepté que en una póliza emitida por una compañía de seguros peruana me incluyera una cláusula inglesa de control de reclamo. Eso no era válido. En primer lugar, porque está fuera del contexto de ley. Y en segundo lugar, porque no tiene vigencia. Esa cláusula vale únicamente en su relación entre la compañía aseguradora y la compañía reaseguradora. Por consiguiente, esa cláusula sigue esa relación. Y aquí vienen los problemas que normalmente ocurren. ¿Qué pasa con las disposiciones del reasegurador? Exige que se le proporcione toda la información, que naturalmente es proporcionada por los aseguradores. El asegurado, bajo ninguna circunstancia, acepta ponerse en comunicación con los representantes de los reaseguradores. Eso por lo menos no hay corredor que lo acepte. No hay corredor que lo acepte. En mi caso no lo acepté nunca. Pero ¿qué ocurre frente a eso? El poder que tiene los representantes... Carlos, tenemos que terminar en 1 minuto aproximadamente. Me ceñiré en 1 minuto. Por consiguiente, son condiciones, como te digo, que son básicas y vivimos con ellas permanentemente. La esclavitud de la cláusula de control. Pongo el ejemplo en un cliente que a mí me tocó participar en forma directa frente a la presentación de un reclamo. El reasegurador se demoró 5 años, créanme, 5 años en designar a su ajustador, nombrado por ellos. Y lo peor del caso, cuando lo nombró, el asegurador lo tomó como propio. Y el asegurador se olvidó que, en acuerdo a las disposiciones nacionales, los ajustadores tienen que estar inscritos en la superintendencia para poder actuar como tal. Y aquí se produjo la colisión completa, no tenía salida. Durante 5 años hubo un impasse completo, no hubo información del asegurador sobre las condiciones del reclamo, no hubo respuesta del ajustador en los 6 meses posteriores a su designación por el reasegurador, y la bola empezó a correr y correr y correr, y el ajustador seguía pidiendo información y seguía pidiendo información y seguía pidiendo información. Se trastocaron, por consiguiente, todos los principios sanos de lo que es la relación del asegurado con su asegurador y con su reasegurador. Esta es la práctica, desgraciadamente. Hay otros casos y Perdón, ahora sí te tengo que interrumpir. 1000 disculpas, perdónenme a todos los participantes también. Si desean conversar con Carlos Fischer, va a estar disponible, pero lamentablemente tenemos un invitado que ha venido desde Inglaterra también y que tiene una cita inmediatamente. Igual queremos agradecerles tanto a Sergio, Andrea y a ti, Carlos. Gracias, también, porque ha sido muy interesantes cada una de sus ponencias y sus comentarios. Entonces, un fuerte aplauso para nuestros ponentes.